Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando sobre los ciclones tropicales. A través de una serie de videos que irán desde aspectos básicos hasta aspectos un poco más profundos, intentaremos dar claridad acerca de estos fenómenos tan importantes para aquellas personas que vivimos en la zona tropical del planeta. Esperamos que sea de su agrado y que podamos aportar información significativa para la comprensión de esta temática. En este video haremos una breve introducción acerca de aspectos fundamentales y básicos de la temática. Hablaremos un poco de la definición, de los factores que propician la formación de los ciclones tropicales, así como de la clasificación de estos específicamente en la cuenca del Atlántico. Entonces, vamos a dar inicio, haremos esta presentación y trataremos de ser lo más claro posible para su comprensión. ¿Qué es un ciclón tropical? Cuando queremos abordar esta temática, lo primero que tenemos que hacer o al punto desde donde debemos partir es sobre la definición del fenómeno. Un ciclón tropical en un principio podemos decir que es un centro de acción, específicamente un sistema de baja presión que se forma en la zona tropical del planeta. Cuando hablamos de centros de acción, estamos hablando de sistemas de alta y de sistemas de baja presión. Y como decía, un ciclón tropical lo podemos clasificar dentro de los sistemas de baja presión. Los sistemas de baja presión tienen algunas características definidas que generalmente son opuestas a los sistemas de alta. En ellos el centro del sistema es donde encontramos la presión más baja y a medida que nos alejamos del centro empezamos a experimentar presiones más altas. Además de ello, los sistemas de baja presión se caracterizan porque por lo general en el sistema se presentan ascensos de aire, vigorosos o no en función de sus características, y producto de estos ascensos continuados de aire, la formación de nubes y la posible presencia de precipitaciones o el desencadenamiento de posibles procesos de precipitación. Además de esta definición, podemos contemplar también la definición que da la Organización Meteorológica Mundial, que nos dice que es un sistema de baja presión de núcleo cálido a escala sinóptica. Entonces, ¿por qué núcleo cálido? Pues el sistema también presenta en la parte central como tal temperaturas un poco más altas. Y producto de esas temperaturas un poco más altas es que el aire adquiere flotabilidad. Aquí se presentan dos procesos importantes, que son procesos convectivos y procesos de convergencia. Y ambos procesos conspiran para que el aire tenga esa capacidad de ascenso. ¿Por qué de escala sinóptica? Los fenómenos de escala sinóptica, los fenómenos meteorológicos y atmosféricos que hacen parte de esta escala, se caracterizan porque su ciclo de vida dura alrededor de días o semanas. Y además de ello, su extensión puede abarcar cientos de kilómetros, varios cientos de kilómetros e incluso poder sobrepasarlos. Entonces, esas dos características son importantes. Además de ello, se dice que tiene características no frontales. Y características no frontales quiere decir que no se presentan contrastes térmicos significativos entre las masas de aire. Esa es una de las características del aire en la zona tropical, que difiere de lo que ocurre en las latitudes medias, donde sí se dan esos contrastes entre masas de aire cálidas y frías, con características diametralmente opuestas, que terminan generando frentes. Acá en el trópico, la presencia de frentes formados en el trópico como tal, pues no se da. Por eso los sistemas que se desarrollan en el trópico tienen características no frontales. Su origen se da en aguas tropicales y subtropicales del planeta, como habíamos dicho, y presenta convección profunda organizada, es decir, esa capacidad determinante de ascensos de aire hasta la atmósfera profunda, hasta la parte más alta de la atmósfera, incluso las nubes que hacen parte de ciclones tropicales ya de gran desarrollo, pueden llegar hasta la tropopausa. Y una circulación ciclónica de viento alrededor de un centro definido. Cuando hablamos de circulación ciclónica de viento alrededor de un centro definido, estamos hablando básicamente de esa característica de los sistemas de baja presión donde el aire circula alrededor del centro contrario a las manecillas del reloj, tal como lo vemos aquí en las imágenes. El aire siempre va contrario a las manecillas del reloj en un sistema de baja presión.
Aquí podemos ver también en la imagen cómo es la interacción entre sistemas de alta y sistemas de baja presión. Importante tenerlo en cuenta cómo el flujo en los sistemas de baja presión entra proveniente de los sistemas de alta y tiende a elevarse, elevación de aire básicamente, que digamos, ese proceso continuado va desencadenando un cambio de fase, el vapor de agua que va contenido en él empieza a condensarse, se forman nubes, producto de la formación de nubes se libera energía, esa energía que debió, digamos que absorberse del agua en el proceso de vaporización y esa energía que se libera cuando se condensa el vapor de agua tiende a hacer todo ese movimiento atmosférico alrededor de los sistemas de baja presión. Bien, importante saber también cuáles son los factores que conllevan a su formación, es decir, cuáles son esas condiciones. Cuando hablamos de esas condiciones, tenemos que decir que la principal es que la temperatura superficial del océano sea de 26,5 grados Celsius o más. De allí que entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de cada año hablamos de que es la temporada de huracanes. Fundamentalmente porque durante ese tiempo es donde las aguas del Atlántico tienen las temperaturas propicias para desencadenar las perturbaciones que conllevarán a la formación de los ciclones tropicales. Además de ello, podemos también mencionar ambiente condicionalmente inestable, lo que propicie que el entorno atmosférico pueda ser proclive para que se den los ascensos de aire continuado, para que esto sea algo vigoroso y desencadene, digamos que la estructura básica con la que comenzará el ciclón tropical. Abundante vapor de agua, saturación del aire del 70% más, producto de la presencia de ese vapor, una fuerza Coriolis suficiente, por eso los ciclones no se forman en el ecuador propiamente dicho, es decir, en el paralelo cero, sino que se forman entre 5 grados y 10 grados cuando ya la fuerza Coriolis empieza a ser importante. Pues sabemos que en el ecuador la fuerza Coriolis es cero y que en los polos es máxima. En la medida en que nos desplazamos del ecuador a los polos, la fuerza Coriolis va siendo un poco más importante. Convergencia en niveles bajos, encuentros de aire. Converger es encontrarse y en ese centro de baja presión que es un ciclón tropical se encuentran flujos de aire que como efecto neto o como respuesta a ese flujo, a ese incremento del flujo, pues el aire tiende a ascender y eso pues contribuye a alimentar el sistema. También divergencia en niveles altos producto de que en la parte alta del sistema se desarrolla un anticiclón o un sistema de alta presión como compensación al centro de baja presión que hay en superficie. Y una débil cizalladura vertical del viento, es decir, que no hayan contrastes significativos en la velocidad del viento en función de la vertical, de esa distancia vertical digamos, caracteriza los ciclones en cuanto a ese proceso de ascenso de aire vigoroso hacia capas más altas de la atmósfera. ¿Cómo se clasifican? Importante también. Los ciclones tropicales se clasifican en cuatro grupos según la velocidad de sus vientos sostenidos. Y cuando hablamos de viento sostenido, estamos hablando de vientos promediados durante un minuto. Y esos vientos promediados durante un minuto son los que terminan dándonos el fundamento para determinar a cuál de estos grupos pertenece. Entonces, en un principio, cuando hablamos de ciclones tropicales, la fase más incipiente de ellos es una depresión. Una depresión tropical que se caracteriza porque en el centro de este sistema, con respecto a al entorno que lo rodea, hay una diferencia mínima de 2 hectopascales como presión atmosférica. Y que los vientos sostenidos no sobrepasan los 33 nudos, es decir, los 62 kilómetros por hora. Hay que también apuntar a que previamente a una depresión tropical se generan otras perturbaciones que no son tenidas en cuenta como ciclones, pero que vienen siendo el punto de partida, que son las ondas. Las ondas son perturbaciones que terminan desencadenando luego la formación de ciclones. Generalmente cuando se presenta una depresión, antes fue una onda. Sin embargo, las ondas por su grado de organización no se clasifican como ciclones. Empezamos a clasificar como ciclones, como decía, a partir de la depresión tropical.
Cuando es depresión tropical no es un sistema tan organizado alrededor del centro, pero ya cuando los vientos máximos sostenidos pasan de esos 62 kilómetros por hora y digamos que se sitúan en el rango de 63 kilómetros a 118 kilómetros, ya empezamos a hablar de tormenta tropical. Una tormenta tropical ya es un ciclón mucho más definido, más organizado. A partir de esta, digamos, a partir de este nivel, ya empezamos a darle un nombre al ciclón tropical, de acuerdo a un listado de nombres determinado por el Centro Nacional de Huracanes y por la NOAA. Ya se le da un nombre que va a ser el nombre con el cual él termine ya su ciclo de vida. Y luego, si se sobrepasan los 118 kilómetros por hora, ya empezamos a hablar de huracanes. Ya el sistema como tal adquiere la categoría de huracanes. Y dentro de esa clasificación ya como huracanes, se determina si son huracanes menores o huracanes mayores. Como los huracanes tienen una, digamos que una clasificación, una escala de clasificación propiamente, que es la escala Saffir-Simpson, que es la que utiliza el Centro Nacional de Huracanes hoy y que es la que está en boga. Entonces, como hay una clasificación definida para huracanes, los huracanes de categoría 1 y categoría 2 se le conocen como huracanes menores. Sí, que son aquellos que están caracterizados por vientos máximos sostenidos entre 119 kilómetros por hora y 177 kilómetros por hora. Luego están los huracanes mayores, que son los de categoría 3, 4 y 5, y que son aquellos que adquieren como características vientos máximos sostenidos de 178 kilómetros por hora en adelante. Acá pues podemos ver una animación de cómo un huracán va siendo determinante en función de esa intensidad. Como decía, los de categoría 1 y categoría 2 se les conoce como huracanes menores y de categoría 3 en adelante hasta categoría 5 se les conoce como huracanes mayores. Lógicamente, el de categoría 5 es el que tiene el potencial de daño más determinante. Hay que hacer alusión a que esta escala Saffir-Simpson plantea unos rangos de velocidad que van fundamentados de acuerdo a la capacidad de daño del sistema en esas velocidades. Allí podemos ver en esa animación la capacidad destructiva del sistema y acá podemos ver ya la escala como tal. Cada categoría, qué rango de velocidad del viento o de viento máximo sostenido la caracteriza. Categoría 1, categoría 2, como decía, huracanes menores y de categoría 3 en adelante, huracanes mayores. Acá algunos huracanes que hicieron parte de cada categoría en específico y que causaron algunos estragos por los cuales se les recuerda mucho. Bien. Entonces, hasta aquí este primer video, esta introducción. Como les decía al principio, espero que haya sido una información importante para todos a los que pueda llegar y que les haya ayudado a comprender lo que tiene que ver con estos sistemas, estos fenómenos de gran importancia, ya que estamos en la temporada como tal. Nos volveremos a ver en un nuevo video. Espero que tengan un excelente día.